Bueno, hemos conocido este plan paso a paso que tiene estas 5 etapas y es una iniciativa con la que el gobierno espera terminar de manera progresiva el desconfinamiento en las zonas que están en cuarentena y con restricciones. Vamos a conversar sobre este plan, sobre las etapas, sobre las métricas del plan con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está, Matilde? Muy buenas tardes. Subsecretario, una de las dudas más recurrentes que hemos visto a través de redes sociales y nosotros mismos es cuáles son las métricas que se van a aplicar en cada uno de los criterios que se anunciaron, porque se anunciaron criterios epidemiológicos, pero no supimos bien qué también lo que iba a pasar con la red asistencial, pero tampoco hemos conocido bien de su boca los porcentajes y también el tercero, que es la trazabilidad. Bueno, ¿usted nos podría ir indicando cuáles son los números que le vamos a poner a cada una de esas categorías? A ver, tal como se ha mencionado, existen estos 3 criterios que son trazabilidad, que son criterios epidemiológicos y que es la capacidad de la red asistencial, es decir, la cantidad de camas críticas que tenemos en el país. Para cada uno hay una serie de criterios y ahí hay una serie de números que están detrás, pero tenemos que ser muy conscientes de que estos números van a cambiar, en el sentido de que no son exigibles a rajatabla, como hemos dicho, como se ha dicho en otras oportunidades, sino que también tiene que haber una flexibilidad para que esos se vayan adoptando a las distintas realidades del país. Por ejemplo, yo no puedo exigirle la misma cantidad de camas disponibles a una región como la de Magallanes, que ante cualquier emergencia necesita trasladar pacientes en avión por más de 4 horas hacia Santiago, y en ese sentido la ocupación que yo le puedo exigir a Magallanes tiene que ser menor, es decir, tiene que haber más camas disponibles. Al mismo tiempo, nosotros tenemos en la red asistencial polos de desarrollo, es decir, donde se hacen las cirugías de mayor complejidad, como es Biobío, como es Valparaíso, como es la región metropolitana y como es Antofagasta. Y esas regiones tienen normalmente mayor ocupación de camas intensivas. ¿Por qué? Porque al realizar cirugías de mayor complejidad necesitan tener camas de cuidados intensivos disponibles. Es lo mismo, por ejemplo, en la trazabilidad. Es muy distinto, claro, pero, cuando yo digo, vamos por parte, tengo 30 subsecretario, casos. porque, por ejemplo, en ese ejemplo que usted está poniendo, si se pusiera un criterio fijo desde ahora para cada una de las regiones de acuerdo a su realidad, la región sabría cuándo se va acercando y también para la comunidad estaría transparente de que no se está adecuando el número a la realidad, sino que al contrario. A ver, pero la realidad es que nosotros tenemos que ir viendo cada una de las regiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, claro, pero que haya un parámetro para cada una de las regiones, eso es lo que le pregunto. Dentro de la región metropolitana. Entonces, es muy distinto cuando nosotros decimos, tenemos de 10 casos contagiados, hay 2 personas que nosotros no podemos indicar como contagios de contactos estrechos. Si eso es el 20%, obviamente uno dice es alto. Pero hacer 2 casos de 10, obviamente uno dice esos casos no son preocupantes y uno puede trazarlos fácilmente. Es muy distinto el 20% de 1000 que el 20% de 10. Por lo tanto, lo que está aquí presentándose son los parámetros, son los criterios, y en base a eso nosotros los revisamos diariamente con un equipo técnico del Departamento de Epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública, y en base a eso se van a ir tomando las decisiones. Lo que sí tiene que quedar claro que esto es un programa. Dime, Matilde, perdón. Sí, no, lo que pasa es que también en este programa aparece precisamente esos números que yo le estaba preguntando sobre las ocupaciones regionales, nacionales, por ejemplo, de las camas críticas, la positividad regional, para cada una de las frases, o sea, de las fases, los números están, por lo tanto hay que darlos a conocer y cumplirlos, o estos son los números que usted dice que pueden ser variables. Esos son los números que pueden ser variables, Matilde. El mismo Consejo Asesor de Epidemiología del Ministerio de Salud lo ha dicho. Nosotros podemos estar cumpliendo 5 criterios y falta uno, pero podemos tomar la decisión de pasar al siguiente paso. Y lo mismo hacia atrás. Si nosotros vemos que la situación está empeorando, pero resulta que la ocupación sigue baja porque hemos podido trasladar pacientes a otras regiones, nosotros también vamos a tomar la decisión de endurecer las medidas de confinamiento. Por lo tanto, no tenemos que ser tan estrictos y tan apegados al número exacto, sino que tenemos que ser conscientes de hacia dónde va la tendencia de los contagios, y lo más importante es la trazabilidad.
O sea, que podamos ser capaces de identificar cada uno de los contactos de los casos positivos, saber de dónde se contagiaron. Si uno tiene eso controlado en un gran porcentaje, obviamente la posibilidad de un rebrote disminuye considerablemente para poder dar esa tranquilidad a la ciudadanía. Pero aquí también Ahora, tenemos que ser claro, responsables. Se están dando más libertades, pero también tenemos que ser respetuosos de las medidas individuales, como son el aislamiento físico, el lavado frecuente de manos y el uso permanente de las mascarillas. ¿Cuál es el porcentaje de trazabilidad que tenemos en este momento y cuál es el ideal de trazabilidad para levantar los confinamientos? A ver, que no se trata de levantar los confinamientos, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de 60 comunas que están en cuarentena hoy día. Y anteriormente a este plan, nosotros pasábamos inmediatamente a un paso de no cuarentena, que en este caso, con el nuevo plan paso a paso, hay un paso intermedio, que es la etapa de transición, el paso número 2. Y por lo tanto se va adecuando la ciudad, se va adecuando la comuna a una nueva le estoy situación. preguntando, subsecretario, sobre el porcentaje de trazabilidad que tenemos hoy en día y cuál es la meta. Sí, los porcentajes de trazabilidad son diferentes en cada una de las regiones del país. Y por eso podemos decir que tenemos una trazabilidad alta en regiones como Aysén y Los Ríos, y una trazabilidad inferior en las regiones de Valparaíso o en el norte del país, donde todavía el número de casos es alto. Y obviamente al tener un número mayor de casos, es más difícil para un equipo humano, para un equipo de salud, realizar la trazabilidad. Y por eso primero partimos con la cuarentena. Una vez que descienden los casos de cuarentena, se puede volver a trazar un número importante de casos, y en la medida que vayamos aumentando ese número de trazabilidad, va obviamente aumentando el paso siguiente. Y eso es el fin de este plan. Porcentaje que sea una meta a la que alcanzar por cada una de las regiones. Es que, insisto, Matilde, es muy difícil poner una meta de un porcentaje, porque es muy distinto cuando uno tiene un 20% de trazabilidad de 10 casos a tener un 20% de trazabilidad de 1000 casos. Entonces las situaciones son comparables cuando tienen números similares, y es por eso que se han incorporado 5 criterios para trazabilidad, otros criterios para epidemiología, que es el R0, que es a cuántas personas en promedio contagia cada caso positivo y cuántos días en tendencia hacia la baja. Entonces son una serie de criterios que obviamente desde el punto de vista técnico son manejados con mucha rigurosidad para poder tomar la mejor decisión para la ciudadanía. Claro. Y esa información va a estar disponible en la página web que se ha puesto, ha dado a conocer el día de hoy, y toda la gente va a poder saber esa información. Obviamente va a existir flexibilidad, y eso mismo es lo que respaldó el Consejo Asesor, en el sentido de que no tenemos que ser estrictos a rajatabla. O sea, si uno ve una tendencia de 21 días, uno ve un R0 inferior a 1, uno ve una trazabilidad superior al 80%, y como el ejemplo que le acabo de dar, pero seguimos con una tasa de unidades de cuidado intensivo alta. ¿Por qué? Porque se están realizando cirugías electivas. Obviamente uno puede seguir a la siguiente paso. Y así hoy nosotros vamos a poder comunicarlo y vamos a ser totalmente transparentes de cuáles son los criterios, cuáles son las metas, los números, con el objetivo para que la ciudadanía entienda por qué se está avanzando o se está retrocediendo. Subsecretario, y en ese sentido, un elemento básico para la trazabilidad es conocer el número de contactos secundarios. Ese número se daba. ¿Por qué ahora no se da y es un indicador de que no tenemos una buena trazabilidad? Se está dando, pero se está dando a nivel regional. ¿Ya? Cada una de las Seremis de salud en cada una de las regiones de nuestro país entrega esa información, e incluso hace información más detallada aún, diciendo cada cuántos positivos fueron casos de contactos estrechos, es decir, que ya se tenía registro como calificado como contacto estrecho, y también se indica a cada uno de ellos si está en su hogar o si está haciendo la cuarentena en una residencia sanitaria. Entonces, cada Seremi ahora va a entregar la información con el objetivo de poder entregarla a nivel regional, que es donde más la gente va a tener contacto con la información. Entregar una información a nivel nacional puede confundir, y es lo que nosotros siempre tratamos de decir. Ahora los casos están bajando a nivel nacional, pero son arrastrados porque en la región metropolitana, que tiene 8 millones de habitantes, han ido cayendo. Pero el mensaje no es el mismo para las 3 regiones del norte, en donde tenemos altos números de contagio, incluso en la región de Arica, en donde siguen subiendo los casos, y es por eso que hay que ser muy cuidadoso con la información que uno entrega, en el sentido de no crear
sensaciones de seguridad que no son tales. Acá la misma subsecretaria Daza lo ha dicho, acá se corre un mayor riesgo, tenemos que ser conscientes de eso, pero eso está a cambio de otorgar más libertades porque el riesgo ya de la cantidad de personas contagiadas ha disminuido debido a que hay una trazabilidad menor, hay un menor número de casos. Y en cuanto al paso de una etapa a la otra, ¿va a ser comunal o regional? Porque como usted está diciendo también, hay distintas realidades dentro de una misma región, solo por poner el ejemplo del Gran Santiago. Están abiertas las dos opciones, Matilde. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, en en las dos regiones que están en paso 4, pasaron toda la región. Pero tenemos otras regiones que están, por ejemplo, en paso 1, que son, por ejemplo, las regiones del norte de nuestro país, en donde hay 2 o 3 comunas en cuarentena. En la región de Arica es solamente la comuna de Arica la que está en cuarentena, pero las otras regiones están en el paso 3. En la región de Antofagasta, por ejemplo, están 4 comunas en cuarentena, que es el paso 1, y el resto de las comunas están en paso 3. Por lo tanto, uno puede ir variando dependiendo si la concentración de casos es diluida o está concentrada en recintos urbanos. ¿Y eso en la región metropolitana es aplicable, subsecretario? Porque uno piensa, por ejemplo, hoy día se dan a conocer en este informe epidemiológico los casos. Y, por ejemplo, Puente Alto tiene el segundo mayor número de casos activos a nivel nacional después de Antofagasta, pero Vitacura tiene un porcentaje bajísimo. Entonces, ¿es posible desconfinar a una región completa cuando tenemos una ciudad además que tiene un movimiento tremendo, porque las personas que trabajan en un lado viven en el otro? Bueno, efectivamente, lo que sucede en la región metropolitana es bien diferente a lo que puede suceder en otras regiones del país. Y esa es la gracia que tiene este programa de paso a paso, que uno puede ir tomando distintas acciones para una región en particular. Y como usted dice, acá en la región metropolitana, dentro de esta ciudad hay situaciones muy diferentes, por ejemplo, en comunas que tienen una baja incidencia, como pueden ser, como el ejemplo que usted acaba de dar, o de alta incidencia, como el caso de Puente Alto. Y en ese sentido hay que ser bien cuidadoso en cuanto a que no se debe dar una señal diferente a la ciudadanía. Y es por eso que es muy probable que dentro de las etapas, de la progresión de la etapa, tal como se hizo en un comienzo, cuando se retrocedió, cuando se puso en cuarentena a distintas comunas de la región metropolitana, también se puede hacer en bloque. Es decir, es muy difícil que uno pueda desconfinar, por ejemplo, o avanzar en al segundo paso a Maipú y al mismo tiempo a Puente Alto y al mismo tiempo a Providencia. Sería muy raro. ¿Por qué? Porque obviamente, como usted dice, existe una cierta relación entre las comunas aledañas del sur-oriente o del occidente de nuestra capital. Y en ese sentido también, tal como se hizo en la etapa de confinamiento, es muy probable que la etapa de desconfinamiento también se haga en la medida con grupos de comunas en lugar de hacerlo en comunas particulares. Subsecretario, bueno, la gran pregunta y que todos nos hacemos cuando fue presentado también este plan es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar, sobre todo en la zona más densamente poblada, que es la zona central del país? ¿En cuánto tiempo ustedes estiman que pudiéramos llegar a los números y a los niveles que se esperan? Es que esta es la situación que nosotros revisamos diariamente, Matilde. Nosotros no podemos dar una fecha porque obviamente los casos pueden aumentar y obviamente uno va a quedar offside, por decirlo de alguna forma, en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es que nosotros cuando vemos que se cumplen la mayoría de los criterios para poder desconfinar una zona geográfica, sean 3 comunas, sea una ciudad, sea una región, obviamente se va a ir comunicando inmediatamente a la ciudad, a la ciudadanía, y al mismo tiempo retrocediendo. O sea, cuando nosotros vemos que hay un aumento en la cantidad de contagios, nosotros vamos a poner a comunas, a regiones en cuarentena si es que es necesario. Y en ese sentido, si durante esta semana hay alguna comuna que, en base a sus criterios de trazabilidad, de epidemiología y de red asistencial, es necesario confinarla o desconfinarla, se va a realizar. Subsecretario, hoy día en la presentación de los casos diarios, el ministro el ministro se felicitaba por la precisión en el conteo y que Chile estaba ocupando un lugar alto en los ratings de precisión en el conteo. Sin embargo, si hablamos de ranking, estamos octavos a nivel mundial en el número de contagios
y también estamos dentro de los entre llamados top 10 en el número de fallecidos por millón de habitantes. Hoy día, de acuerdo a los números del DEIS, son 12.435 las personas que fallecieron desde el inicio de la pandemia. ¿Qué reflexión le merece ese número? Que no es un número, son 12.435 personas que ya no están, de historias de seres queridos que se fueron. A ver, primero diferenciar. Nosotros entregamos la estadística diaria en donde hay cerca de 8.000 personas que han fallecido con causa de coronavirus, es decir, con un test PCR positivo. Y hay otras 3.000 personas aproximadamente que son casos probables de fallecido por coronavirus. Obviamente, cada uno de estos fallecimientos a nosotros nos duele. Y independiente de lo que digan los rankings o no digan los rankings, si nos sitúan en los primeros lugares o en los lugares o en primeros lugares para malos rankings, lo importante acá es que nosotros estamos actuando de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud. Posterior a esta pandemia, obviamente, uno podrá revisar retrospectivamente qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, por qué afectó más el virus a una ciudad que a otra ciudad, a un país más, a otro país menos, y en base a eso nosotros nos sentimos, obviamente, que estamos realizando un trabajo muy activo. Nosotros cuando vemos que teníamos en un comienzo 600 camas y hoy día tenemos más de 5.000 camas con algún sistema de ventilación. Cuando no teníamos ningún laboratorio de PCR, hoy día tenemos 109 laboratorios de PCR. Cuando realizamos un programa paso a paso, que en el sentido va a entregarle toda la información de forma totalmente transparente, cuando tenemos un equipo del Departamento de Epidemiología y de Información de Salud que puede entregar la estadística de forma diaria, cuando hace 4 meses atrás, hace nada, solamente podíamos entregarlo de forma anual, obviamente uno dice hay un avance, que podríamos haber hecho cosas mejores, obviamente, estamos en una pandemia, y cuando estamos en una pandemia uno tiene que ver que hay una magnitud gigante de cosas que el sistema no está preparado, y eso es normal, los sistemas no se preparan para situaciones como esta, ¿por qué? Porque ocurren cada 100 años, y en ese sentido yo estoy tranquilo en que nosotros hemos ido siendo bien constantes en poder ir mejorando día a día toda la información, la cantidad de camas, los exámenes de laboratorio, la información que entregamos a la ciudadanía para poder realizarlo de la mejor forma posible. ¿Para qué? Para cuidar a quienes viven en este país. Sí, yo les sacaba a relucir el ranking porque habló el ministro de un ranking, pero también había otros números dentro de los rankings, por eso trajimos a colación eso. Para terminar, subsecretario, todos los países que han comenzado los desconfinamientos están teniendo rebrotes. ¿Cómo se va a manejar esa situación también y qué es lo esperable en una pandemia como esta en cuanto a los rebrotes y los reconfinamientos? ¿Cómo lo ve usted? A ver, ya sucedió acá en Chile. Tuvimos una ciudad como Antofagasta que pasó por una cuarentena, lo mismo con Arica, estuvieron un tiempo sin cuarentena y al ver que aumentaron los casos volvieron a estar en cuarentena. Por lo tanto, la probabilidad de rebote obviamente es muy alta. Lo que sí tenemos que tener claro de que esos rebrotes tienen que trazarse rápidamente. ¿Para qué? Para tratar de encapsularlo. Y si vemos que el rebrote obviamente es mayor, tendríamos que volver atrás. Esto es una situación que está ocurriendo, como usted dice, en todos los países del mundo. Y tenemos que tenerlo muy claro. Y es por eso que las medidas más importantes que ha dicho la Organización Mundial de la Salud son las medidas de autocuidado, que insisto y las quiero repetir, son el uso frecuente de mascarilla, permanente de mascarilla, perdón, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Si uno adopta esas medidas, obviamente la velocidad de contagio, la probabilidad de contagio disminuye enormemente. Y eso ayuda a que las autoridades sanitarias puedan realizar un mejor trabajo aún. Y es por eso que siempre hacemos el llamado a que también la ciudadanía ponga de su parte para poder llevar de buena forma esta pandemia, porque tenemos que tenerlo claro. Una vacuna no va a estar de aquí a 12 meses. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando y ponernos en este modo COVID que se ha instalado para vivir de la forma más tranquila y con el menor riesgo posible. Pero el riesgo siempre va a estar. Y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes para evitar darle una falsa sensación de seguridad a la ciudadanía. ¿No va a estar de aquí a 12 meses la vacuna? Eso es lo que nos han anticipado desde el Ministerio de Ciencia. El ministro ya lo ha dicho, entre 12 y 18 meses. Es una vacuna que recién en agosto va a empezar a realizar sus primeras pruebas en humanos y obviamente eso toma su tiempo. O sea, es muy difícil que esté antes de ese plazo. O sea, antes y es por del eso que primer tenemos que semestre ya estar vamos a tener pensando que... en el próximo año. Exactamente. ¿Perdón? Muy bien, subsecretario Arturo Zúñiga, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros de todos estos temas en este día en que estamos conociendo este plan. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, que esté muy bien.